Ya, lo que es el tema de potencia eléctrica en circuitos eléctricos se divide en dos partes, lo que es potencia monofásica y lo que es potencia trifásica, básicamente, ¿no? El INGE hace unas diferentes temas, pero lo más importante es la potencia monofásica, la potencia trifásica, ambos en corriente alterna. Y existe también algo más importante que también es el mejoramiento del factor de potencia, ¿no? Entonces, el Inge les va a explicar ya con calma esto. A lo que a nosotros nos interesa y para los ejercicios, lo más importante es este gráfico del lado derecho, este gráfico de acá, donde vemos, por ejemplo, que tiene, ya, en primer lugar es un circuito donde tiene una carga, ¿no? Y dentro de esa carga, la carga tiene corriente y también tiene voltaje, ¿no? Esto entonces quiere decir que está alimentada esta carga, una impedancia alimentada y tiene corriente que fluye y un voltaje, ¿no? Una diferencia de potencial. Para medir la potencia de este elemento, nosotros qué hacíamos, o bueno, calculábamos como voltaje por corriente. Y es similar, vamos a medir la corriente que fluye, es decir, esta I, con un amperímetro que estaría en serie con el elemento. Y vamos a medir el voltaje de este elemento con un voltímetro, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Si bien aquí el INGE marca una corriente dentro del voltímetro, sabemos que el voltímetro tiene una resistencia pequeña, ¿no? Una resistencia, o una resistencia grande, perdón. Una resistencia R mayúscula. De tal manera de que la corriente que fluye por acá es mínima, porque la resistencia es tan grande que no deja fluir bastante corriente, ¿no? Entonces es mínima la corriente. Entonces podríamos decir que es una corriente con I minúscula, pequeña, y la resistencia es grande. En cambio, el amperímetro tiene una resistencia pequeña, una resistencia R minúscula, digámoslo así, para entenderlo, y tiene una corriente grande, ¿ya? Una corriente con I mayúscula, ya, bueno, una I mayúscula, ¿no? Entonces, esa es la corriente que tiene el amperímetro, es decir, que deja fluir toda la corriente, pero debido a que la resistencia es tan pequeña, existe una diferencia de voltaje pequeñito, ¿no? Al contrario del voltímetro, en este caso. Bueno, eso ya es elementos técnicos, ¿no? Pero lo que nos interesa es la conexión, ¿no? La conexión del amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo a la carga. Acá explica, ¿no? La resistencia pequeña, la resistencia grande y demás. El Inge les lo explicaría con más calma. Esos dos, si nos fijamos el gráfico de acá abajo, forman el batímetro. El batímetro con B minúscula, con batímetro, ese es el que mide la potencia. En algún caso o en algún video de YouTube he visto que le llaman watímetro, ¿no? Con W, como que watt, mide los watts, entonces es watímetro, ¿no? Pero eso no es correcto y creo que hasta suena mal, ¿no? Entonces para nosotros batímetro y representa con la W porque mide los watts. Muy bien, eso es lo más importante de esta parte de la medición de potencia en elementos eh, monofásicos. Entonces, normalmente en el examen podría entrar un circuito como este, ¿no? Donde tengo un circuito, una mallas con resistencias o inductancias, capacitancias y fuentes de voltaje. Bueno, esto es en corriente continua. Y tengo batímetros, ¿no? Y podría entrar tal vez un circuito más complicado como el de aquí abajo, ¿no? Ya con impedancias, igual tengo dos batímetros y mediríamos corrientes y voltajes. Algo así va a entrar en el examen. Ustedes ya conocen que la potencia S, acá arriba está, ¿no? La potencia S es voltaje por corriente, pero también la potencia S se descompone en la potencia P y en la potencia Q, potencia activa y potencia reactiva, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta esto del triángulo de potencias, donde S es la hipotenusa, ¿no? Voy a dibujarlo acá, un triángulo rápidamente. Un triángulo S de potencia activa y tiene componente P y tiene componente Q, ¿no? Para que se sumen, obviamente aquí hay que aumentar en J, ¿no? J veces Q, ¿no? Entonces ahí tendría P más J veces Q o menos J veces Q. Esa sería la potencia S, ¿no? Y el ángulo de ese triángulo era el
el ángulo en el cual si sacamos el coseno nos da el factor de potencia. Pero cuando conectamos un batímetro, lo único que podemos medir es potencia activa. Es decir, que el batímetro nos da en watts y nos da una potencia P, ¿no? No podemos medir ni la potencia Q ni la potencia S. Eso es algo importante de los batímetros. Entonces, para calcular la potencia que mediría el batímetro, se utiliza esta fórmula. Esta es la fórmula principal, ¿no? Esta de acá. Creo que acá arriba está mejor escrita. Vamos a revisar, pero es la fórmula la que vamos a utilizar, esa de ahí. Creo que no hay, creo que es la única. Entonces es esta fórmula la que vamos a utilizar, ¿ya? Y nos va a servir para todo este parcial, donde decimos que el batímetro mide corriente y voltaje. Necesitamos el voltaje en módulo, la corriente en módulo y el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, donde significa, este simbolito significa que el ángulo entre el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, esa diferencia me va a dar un valor. Yo le saco el coseno a ese ángulo diferencia y lo multiplico por estos módulos. Si se fijan, esto es un valor, ¿no? Esto es un valor, esto es otro valor, y el coseno de un ángulo es otro valor. Eso quiere decir que esto me va a dar un valor nada más, no es un vector ni un fasor, es un número. Este número tiene unidades de watts. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación que nos va a servir para todo este parcial. Ahora sí, ya repasando un poco, entremos a lo que son los ejercicios. Entonces, la potencia eléctrica a medir con un batímetro es una potencia activa, ¿no? La potencia P está dada en watts, ¿no? Entonces, la potencia W, o bueno, del batímetro es igual a la potencia P activa, que es el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, ¿no? Este ángulo, si nos vamos a al gráfico, la potencia S era voltaje por corriente, ¿no? Entonces la potencia P va a ser voltaje por corriente, que era la potencia S, coseno del ángulo phi. Entonces este ángulo phi es el ángulo del triángulo de potencia. Entonces la ecuación nos dice voltaje por corriente por el coseno del ángulo del triángulo de potencia, ¿no? Donde este coseno del coseno de phi es el factor de potencia. Por eso se dice voltaje por corriente por el factor de potencia. Entonces, lo que necesitamos acá es conocer el voltaje con su ángulo. Bueno, ya para demostrar esta fórmula, ¿no? Voltaje con su ángulo, la impedancia con su ángulo, donde si yo divido voltaje entre impedancia me da la corriente con la diferencia de ángulos entre el voltaje y la impedancia, ¿no? Sí, casi siempre vamos a tener una fuente de voltaje y una impedancia, una carga, ¿no? Y de acuerdo a los dos, de acuerdo a la fuente y de acuerdo a la impedancia, nos va a producir una corriente, ¿no? Donde sus ángulos de la corriente dependen del voltaje y la impedancia. Entonces, si reemplazamos estas tres ecuaciones en la de arriba, diríamos que sería módulo del voltaje por módulo de la corriente y el coseno del ángulo phi. El ángulo phi es la diferencia entre el ángulo de voltaje y el ángulo de la corriente. Entonces, prácticamente la ecuación sería esta, ¿no? Vamos a borrar. Y esta parte sería la ecuación. Módulo del voltaje, módulo de la corriente, coseno de el ángulo del voltaje, este de acá, menos el ángulo de la corriente, este de acá, ¿no? Si realizamos esta resta, vemos que el ángulo del voltaje se elimina, ¿no? Y nos quedaría con más menos el ángulo de phi, que es el ángulo de la impedancia. ¿Esto qué me demuestra? Que el triángulo de potencia, el ángulo phi, este es el triángulo de potencia, y el triángulo de la impedancia tienen el mismo ángulo phi. Entonces, tanto la carga Z, Z puntito, y S puntito, tienen el mismo ángulo, o son triángulos iguales, ¿no? Obviamente creo que deberíamos escribir al revés esto de acá. Debido a esta potencia, el triángulo de la carga, perdón, sería de esta manera, al revés, ¿no? Pero sería con el mismo ángulo Z, ¿no?
Entonces, así sería, ¿no? Para una potencia con un triángulo hacia arriba, tendría una carga con un triángulo hacia abajo, ¿no? O viceversa. Y hemos demostrado acá, ¿no? Con esta ecuación que el ángulo de la potencia es el mismo ángulo de la impedancia. Entonces, si yo deseo utilizar esta ecuación, lo único que necesito que es el módulo del voltaje, el módulo de la corriente y el ángulo de la carga, ¿no? Coseno del ángulo de la carga. Así se resumiría la ecuación. Entonces, en un ejemplo monofásico yo tendría una fuente de 100 voltios, ángulo 50, y una carga de 5, ángulo 30, ¿no? 5 ángulo 30 sería un resistor con un inductor, ¿no? Resistor inductor sería acá. Si yo divido eso, me daría divido, ¿no? 100 entre 5, 20, ¿no? Ángulo 50, y como es división, es una resta de ángulos. 50 menos 30, 20, ¿no? 20 ángulo 20 sería mi corriente producida debido a la fuente de voltaje y a la carga conectada a esa fuente de voltaje, ¿no? Entonces, yo para hallar la potencia tengo que reemplazar en esta fórmula. Mucho ojo, en este examen el INGE prefiere que usen esta fórmula. Es más, probablemente no quiera que usen la fórmula de voltaje por corriente, ¿no ve? Voltaje por corriente y luego hallan la potencia S, ¿no? Sino que ustedes les va a pedir la potencia activa. Entonces, utilicen la fórmula que acabo de explicar, ¿no? Donde voy a reemplazar el módulo del voltaje, 100 voltios, el módulo de la corriente, que sería 20 amperes, acabamos de calcular, y el coseno de la diferencia de ángulos, ¿no? 50 ángulo del voltaje y 20 ángulo de la corriente. 50 menos 20 sería 30, ¿no? Coseno de 30 grados, que es lo mismo que utilizar el ángulo de la carga, coseno de 30, ¿no? Y multiplico esos tres valores, me da 1732 watts. Ese sería un ejemplo sencillo de hallar la potencia, ¿no? Ya, este caso es similar al anterior, solo que, ¿qué pasa cuando hay un negativo, no? Entonces, yo tengo un voltaje 228 ángulo 10, una impedancia 6 ángulo 45, lo divido, me daría 228 entre 6, 38, 10 menos 45 me daría ángulo menos 35, una corriente con un ángulo negativo, ¿no? Al reemplazar en la fórmula tendría módulo del voltaje 228, módulo de la corriente 38 y el coseno de la diferencia de ángulo entre 10 y el ángulo de la corriente era menos 35, ¿no? 10 menos 35, ¿no? Sería 10 menos 35. Entonces sería, para que se entienda mejor, serían 10 menos y entre paréntesis menos 35, ¿no? Entonces serían menos por menos más 10 más 35, 45, ¿no? Y de esa manera cumple que este ángulo 45 es el mismo ángulo 45 de la carga, ¿no? Y calculo, me da la potencia, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí cómo hallar potencia monofásica? Sí, Oxy. Ya. Entonces en la ecuación que les acabo de presentar con del batímetro, prácticamente es del batímetro. ¿Por qué? Porque tengo módulo de la corriente, módulo del voltaje, módulo de la corriente y la diferencia de ángulos, ¿no? Entonces utilicen el signo más. Siguiente, ¿no? Ya, muchas hasta aquí ya voy a ser básicos, ¿no? Ya, más adelante creo que tengo otro ejemplo de monofásico. Uy, no tengo de monofásico. No tengo un ejemplo de monofásico. Se los voy a preparar para la próxima clase, ¿ya? Un ejemplo de monofásico, pero ya en un circuito más grande. Por el momento tengo acá un ejemplo que es... esto ya es más aplicado al campo de la instalación eléctrica. Es decir, si digamos, en algún caso ustedes ya profesionales necesitan instalar un motor monofásico de 5 HP, ¿no? ¿Cómo ustedes calculan el conductor? Es decir, ¿qué cable le van a meter? ¿Un cable delgado, un cable más grueso? ¿Qué tipo de cable le meto a un motor, ¿no?
Este es un ejemplo de instalación eléctrica, pero aunque sea un ejemplo de instalaciones eléctricas, una materia de sexto semestre o séptimo semestre, simplemente se aplica circuitos eléctricos 1, ¿no? Dice, ejemplo de aplicación, un motor monofásico, dice, ¿no? De 5 HP alimentado con tensión 230 voltios alterna, ¿no? AC, con 0,95 de factor de potencia. 0,95 factor de potencia en retraso, ¿no? ¿Qué significará en retraso? Y una eficiencia de 80% o el rendimiento. Halla la corriente y dimensione el conductor del motor. Entonces lo que me está diciendo, voy a dibujar un poquito más arriba. Ya, entonces aparte, ¿no? Tendría un circuito conectado a un motor. Mi motor dice que tiene las siguientes características, ¿no? Y digamos que dos conductores ahí. Le está llegando dos conductores al motor, ¿no? Entonces el motor dice que es de 5 HP y le llega 220 o 230 voltios, ¿no? Monofásico. Y tiene un factor de potencia de 0,95 y una eficiencia, ¿no? Entonces, para empezar, sabemos que la placa de características del motor nos dice 5 HP, pero este 5 HP es la potencia que el motor puede dar. Es decir, que el motor en su eje puede mover con una potencia de 5 HP, pero nosotros sabemos que como toda máquina tiene pérdidas. Es decir, que acá va a tener una potencia de alimentación, una potencia eléctrica o una potencia consumida del motor, consumida la voy a llamar, y por acá va a entregar una potencia por el eje, ¿no? Una potencia mecánica, ¿no? Está transformando la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Entonces, al hecho de tener una potencia consumida y una potencia mecánica, y sabemos que como es una máquina no va a ser igual, que ¿cuál sería mayor? La potencia consumida, ¿no? Sería mayor y se pierde parte en energía de calor, rozamiento y demás. Y transmite una potencia menor como mecánica. Esa relación de potencias nos da un rendimiento. ¿Cuál tendría que dividir entre cuál? Obviamente la potencia menor sobre la mayor, ¿no? Para que me dé un valor de 0 hasta 1, ¿no? O si lo multiplico por 100, en porcentaje. Entonces yo digo la potencia menor, la potencia mecánica, sobre la potencia mayor, la consumida. Entonces potencia menor sobre mayor siempre me va a dar un valor menor a 1. Y ese va a ser mi rendimiento o mi eficiencia, ¿no? Como está en porcentaje y yo no estoy multiplicando por 100, aquí no va a ser 80, va a ser 0,8, ¿no? Entonces, una vez entendido esta parte de potencia, nos pasamos al ejercicio y decimos que el rendimiento es la potencia mecánica, la menor, sobre la potencia consumida. Pero la potencia consumida, ¿dónde estamos? Ya, la potencia mecánica me dice 5 HP, es lo que puede mover, ¿no? En su eje, 5 HP. Entonces yo digo la potencia mecánica en HP por mi factor de conversión, 746 para que me dé en watts, ¿no? Esto me va a dar en watts. Y abajo, la potencia consumida. Hemos dicho que la potencia W consumida era que módulo del voltaje, módulo de la corriente, ¿no? Por el coseno de phi, o que se llama el factor de potencia. Entonces yo reemplazo voltaje por corriente en módulo por el factor de potencia. Y ya tendría esto también en watts, ¿no? Que es la potencia eléctrica o la potencia que consume este motor, ¿no? Entonces yo simplemente lo que hago es despejar de acá el valor de corriente. Porque yo quiero saber qué corriente es la que va a consumir ese motor para dimensionar el conductor. Conozco el rendimiento, es 80%. La potencia en el eje es 5 HP. Esto es conversión. Factor de potencia me da 0,95 en retraso. Ahora vamos a ver qué es retraso. Tengo. Y el voltaje en módulo me da 230 voltios, ¿no? Entonces tengo. De ahí despejo la corriente, ¿no?
Esta mi corriente, como está dividiendo, pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Se invierte y reemplazaría 5 HP por 746, que es la conversión, voltaje 230, factor de potencia 0,95 y el rendimiento en tanto por 1, 0,8, ¿no? Y mi corriente me da 21.34 amperes, ¿no? En módulo. Entonces yo con esta corriente lo que tengo que hacer es irme a mis tablas de conductores en AWG, que es una norma más, la más conocida, ¿no? Hay otras, pero se maneja más AWG, ¿no? Me voy a la tabla y me fijo qué conductor es el que debería consultar, ¿no? ¿Tengo la tabla acá o no tengo la tabla acá? Ya, no tengo la tabla. Ya, pero ustedes lo que van a hacer es irse al internet y poner dimensión de conductor, pueden poner tabla AWG. Yo voy a poner dimensión de conductores eléctricos AWG, ¿no? Y me da ya imágenes, ¿no? Para conseguir una tabla rápidamente. Acá, si se dan cuenta, tengo bastantes tablas. Algunas varían, sin embargo, traten de conseguir una que esté realmente en norma, ¿no? Para este caso yo voy a utilizar una que se vea bastante bien, nada más, como un ejemplo, ¿no? Entonces abrir una nueva pestaña, ¿no? Abrir imagen. No. Entonces ya tengo mi tablita acá. ¿Y cuánto era mi calibre de corriente? Era 21.34 amperes, ¿no? Esta era mi corriente. Yo me voy acá a la tabla y digo, para una corriente, ay, ¿dónde están? Aquí está, máximo de amperes, dice, ¿no? Entonces yo voy a pintar esto. Con un color negro, naranjado, amarillo. Verde mejor. Entonces yo voy a pintar cuál sería mi conductor, ¿no? Dice hasta, uy. Y a estos conductores, si se fijan, la tabla llega solo hasta 12 amperes, ¿no? Máximo. Eso significa que de 12 amperes para arriba no tienes tabla, ¿no? Entonces el conductor es 11 para 12 amperes, pero nosotros necesitamos conductores más gruesos. Esos deben ser para conductores, para corrientes menores o domiciliarios, ¿no? Necesitaríamos una tabla que tenga la parte de arriba para instalaciones eléctricas, industriales. Este está mejor. Y así se fijan, acá ya tengo para diámetros más gruesos, ¿no? Tengo, por ejemplo, para 15 amperes, para 20 amperes y donde estaba 21 amperes, ¿no? Entonces aquí ya va a ser criterio de instalación. El que instala va a decidir entre colocar el de 20 amperes, que prácticamente es un amper más, o el de 30 amperes, ¿no? Si quieres realmente asegurarte, colocarías el de 30 amperes. Si estás muy justo, colocarías el de 20 amperes. Pero va a depender también ya de criterios de instalación eléctrica. Es decir, si este motor normalmente se dimensiona al mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este motor muchas veces se lo coloca por el método de arranque del motor. Si es un motor de arranque directo, va a consumir un pico mucho mayor de corriente. Es decir, que si realizamos una gráfica de encendido del motor, en el tiempo, en función del tiempo y la corriente que va a consumir, sería algo así, ¿no? Entonces habría una montaña donde consumiría mucha más corriente de la corriente nominal, ¿no? Esta sería la corriente nominal, la corriente en funcionamiento normal, pero al encendido va a consumir mucha más corriente. Es por eso que siempre se recomienda al siguiente, ¿no? Entonces, hemos dicho que teníamos 21 amperes y yo voy a colocar el conductor para 30 amperes, ¿no? Entonces mi conductor para 30 amperes nos fijamos y sería el calibre el 10 AWG para 30 amperes, ¿no? Ese sería el conductor que yo compraría para instalar
mi motor, ¿no? Depende también de la temperatura, si se fijan. 60 grados, 75 grados y 90 grados. Pero eso ya lo van a ver después. Entonces, por el momento, nuestra respuesta sería el conductor, que pongamos 10 AWG. Ese sería para mi instalación eléctrica, ¿no? En el caso, dice, si el motor fuera trifásico, la potencia del motor consumidas cambiaría, ¿no? ¿Qué cambiaría? Si recuerdan, para potencia trifásica, lo único que aumentaba era una raíz de 3. Eso es ya para potencia trifásica, ¿no? Entonces acá, en la parte de potencia consumida, no sería voltaje por corriente por factor de potencia, sería raíz de 3 del voltaje por corriente por el factor de potencia, nada más, ¿no? Se aumentaría una raíz de 3, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Sí, sí. Ya, entonces, ya, les pregunto ahora, ustedes chicos, ¿desean que avancemos potencia trifásica o es que lo dejamos todavía? Les comento que el INGE va a avanzar potencia eléctrica 1, yo creo que el día lunes, no estoy seguro. El día martes avanzará potencia eléctrica 2 y la siguiente semana es su examen, si no me equivoco. Ya, según el cronograma del INGE, el 4 de mayo, o 4 de mayo dice acá, ya, pero vamos al calendario. ¿Bien escrito? Sí, no es dentro de 2 semanas y creo que la siguiente semana tienen que exponer otra vez. Ah, ya, O sea, la subsiguiente tendrían que exponer otra vez los temas que avancemos la siguiente semana. ah, ya, ya. Entonces, por lo que veo, el día 11, el lunes 10, va a avanzar potencia trifásica 1, muy probablemente. El día 11 va a avanzar potencia eléctrica 2. Solo son dos clases que el INGE va a pasar. Y normalmente el examen, si se han dado cuenta, es puros martes, ¿no? Entonces el 10 avanzaría potencia eléctrica 1, el 11 potencia eléctrica 2. El día 17 sería las exposiciones o la clase de repaso, dice. Y el examen final sería el martes 18. Ese sería el examen final, ¿no? Martes 18. ¿Está correcto? Sí, sí, yo creo que va a ser así. Sí, eso sería. Y el examen segundo turno muy probablemente la siguiente semana o el día siguiente, suele ser. Ya, entonces tendríamos el día viernes de hoy, el viernes 14 y tendríamos prácticamente también dos clases, ¿no? Ya, podemos repasar un poco lo que es potencia trifásica con los PDFs del INGE y de ahí vemos si le metemos trifásica más. Ya. Entonces, para potencia eléctrica en circuitos trifásicos, es similar a monofásico. Si en monofásico por cada carga metíamos una impedancia, ahora vamos a meter tres, ¿no? Para el sistema trifásico. Porque sabemos que los tres componen una carga trifásica. Tres cargas sería una sola carga trifásica, ¿no? Entonces, para esta carga trifásica en delta tendríamos 3 batímetros, ¿no? Tanto en equilibrada como en desequilibrada, la conexión de los batímetros es la misma, ¿no? Amperímetro en serie para medir la corriente y voltímetro en paralelo para medir el voltaje, ¿no? Para equilibrada, como sabemos que equilibradas las tres cargas son iguales, las potencias, las tres también serían iguales, ¿no? Entonces, si yo calculo una y lo multiplico por 3, ya tendría la potencia total, ¿no? Entonces, calculo una potencia por fase, es lo que hace acá.
una potencia por una sola fase y lo multiplica por 3 para hallar la potencia total, nada más, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la potencia total, sería 3 veces el voltaje por la corriente por el coseno de phi, ¿no? Esa sería, ¿por qué es por raíz de 3? Ya, sería 3, ¿no? Pero estamos hablando de voltaje de fase y corriente de fase. Pero normalmente lo que queremos es expresar en voltaje de línea y corriente de línea. Y recordamos, ¿no? Sabemos que en delta el voltaje de fase y el voltaje de línea es lo mismo, pero la corriente de línea y la corriente de fase están relacionadas por la raíz de 3, ¿no? Donde la corriente de línea es raíz de 3 de la corriente de fase. Reemplazo esto y me va a quedar 3 sobre raíz de 3. Racionalizo por raíz de 3 sobre raíz de 3 y la raíz de 3 se sube arriba, ¿no? Y me da esta ecuación para calcular la potencia trifásica en voltajes y corrientes de línea. Es decir que yo lo único que haría para calcular este delta equilibrado es medir el voltaje, ¿no? Pondría mi voltímetro acá, mi voltímetro a una sola línea, voltaje de línea, pondría un amperímetro acá, ¿no? Y multiplico los valores, lo multiplico por la raíz de 3 y el coseno de phi, donde phi sabemos que es el ángulo de la carga, ¿no? Y con eso ya calcularía toda la potencia del trifásico porque es equilibrado. En el caso de tener una desequilibrada, nosotros tendríamos que calcular cada una de las fases. Si cada impedancia de las tres es diferente, las potencias, las tres también van a ser diferentes. Para calcular la potencia total voy a tener que sumar la potencia de la fase AB, de la fase BC y la fase CA, ¿no? Entonces yo sumo las tres y me va a dar la potencia total. Es decir que yo tendría que sumar los valores que me da cada batímetro, ¿no? Entonces mido con 3 batímetros la potencia y lo sumo y esa sería mi potencia total, donde cada uno es diferente, ¿no? Tres cargas diferentes, 3 potencias diferentes. Para el 4 hilos, de igual manera, ¿no? Si es en equilibrada, sabemos que cada potencia va a ser igual, ¿no? Las 3 van a ser igual. Entonces lo único que hago es 3 veces la potencia por fase es la potencia total, ¿no? Y se cumple otra vez que la potencia total es raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno de phi. Entonces lo que hacemos acá es colocar un solo voltímetro, un solo amperímetro o un solo batímetro, ¿no? Si coloco un batímetro y mido una potencia por fase, ya puedo calcular, lo multiplico por 3 obviamente, y tendría la potencia total, ¿no? Eso es en caso de equilibrado. En caso desequilibrado, 3 cargas diferentes, 3 potencias diferentes. Voy a tener que calcular independientemente cada una de las cargas. En el laboratorio, bueno, si es que logran hacer alguna vez esto, tal vez en alterna 1, alterna 2, o en máquinas de corriente alterna, la potencia no hay muchos batímetros, así que van a colocar a la primera fase, luego van a desconectarlo y conectarlo a la segunda fase, desconectarlo y conectarlo a la tercera fase, y con un solo batímetro, con 3 mediciones, medirían la potencia total, ¿no? Ya, entonces, si se fijan, acá dice, no se puede medir la potencia total sin acceder al acceder a las fases. Es por eso que las expresiones de estas potencias se las expresa en voltajes de línea, corrientes de línea, ¿no? Ya, eso sería en carga de 4 hilos, ¿no? Si se fijan, la conexión del batímetro también es importante. Medimos corriente de línea A, corriente de línea B y corriente de línea C, ¿no? Y para cada una de esas corrientes medimos voltaje de fase A con referencia en el neutro, ¿no? Voltaje de fase B con referencia en el neutro y voltaje de fase C con referencia en el neutro, ¿no? ¿Por qué con referencia en el neutro? Porque es 4 hilos y para medir cada fase mediríamos, ¿no? Voltaje en una línea y en el neutro, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Para 3 hilos desequilibrada. De igual manera, en equilibrada,
las potencias van a ser iguales, ¿no? Y otra vez se cumple que la potencia es raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno phi. O 3 veces la potencia de un solo batímetro, ¿no? Cuando es desequilibrada, otra vez las potencias van a ser diferentes. Y tendría que medir 3 veces a las 3 fases y sumar, ¿no? Entonces, aquí dice, se puede medir potencia total, dice, para medir la potencia total requerimos acceso al punto común de la estrella. Eso ya es para la conexión, ¿no? Ah, esta parte es importante. Esto ya es teorema de Blondel. Esto lo dejaremos para la siguiente clase, ¿ya? Entonces hemos avanzado a potencia trifásica. Si recuerdan, vamos a ver que, bueno, hasta ahora la potencia trifásica que hemos avanzado era potencia por fase. Medíamos cada fase y calculábamos, ¿no? En equilibrada, si se fijan, era la misma ecuación para todas las equilibradas. Para desequilibrada, teníamos que medir cada fase y sumarla. Entonces, si se fijan, hemos calculado potencias por fase y las hemos sumado, ¿no? El teorema de Blondel hace que no calculemos a cada fase, sino para 3 fases utilicemos 2 batímetros o para 4 fases utilizar 3 batímetros. Entonces, eso ya es la siguiente clase, ¿ya? Entonces, por el momento ya tenemos potencia trifásica por fase. Es lo que vamos a continuar entonces con ejercicios. Circuitos trifásicos, dice, ¿no? Para la potencia trifásica hemos dicho que la potencia, medimos primero la potencia por fase, ¿no? Y sumamos cada fase, fase 1, fase 2, fase 3. Si es equilibrada, las 3 fases son iguales, entonces simplemente multiplicamos por 3, ¿no? 3 veces la potencia de una fase. Esa sería la potencia total. Si se dan cuenta, esto voy a subrayar, en equilibrada solo tenemos una fórmula, la que está con amarillo. Entonces, para equilibradas tenemos una sola fórmula, ¿no? Fácil, ¿no? Si les dan un circuito equilibrado, la potencia total va a ser la raíz de 3, el voltaje de línea que tiene el sistema, la corriente de línea que ya sabemos calcular en segundo parcial, y el coseno phi, el ángulo de la carga, ¿no? En el caso de la desequilibrada, de acuerdo a que hemos visto, 3 formas, o no, diferentes por la conexión delta o estrella, solo cambiaría la fase, ¿no? En delta tenemos fase AB, BC y CA, ¿no? En cambio en estrella tenemos fase A, fase B y fase C. De igual manera, en ambos casos tenemos que sumar las 3 fases para hallar la potencia total. Esto, ¿no? Acá hago referencia, ¿cuál es la potencia por fase? Voltaje de fase, corriente de fase, coseno phi, ¿no? Entonces, yo tengo que calcular para fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? De igual manera, fase A, fase B y fase C. 3 veces y luego reemplazo en la suma. Esas serían las ecuaciones para trifásicos, equilibrado y desequilibrado. Entonces, dice, halla la corriente en la rama B si el voltaje es 380 secuencia CBA. La carga en estrella es equilibrada ZY. Ya, entonces en la estrella 3 hilos tengo una carga equilibrada de un solo valor. La carga bifásica es de 10 ohms. Esta de acá, la carga bifásica o monofásica. Bifásica le decimos porque está conectada a 2 fases, ¿no? Pero eso se calcula como una monofásica. La carga en delta, esta de acá, delta, que es desequilibrada debido a que tiene 3 fases diferentes, y dice calcule la potencia en las cargas trifásicas, dice, ¿no? Entonces, en primer lugar es un ejercicio de segundo parcial que me pide hallar la corriente en la rama B, ¿no? Primero, para hallar corrientes tenemos que colocar nuestro sentido de corriente. Esta es la carga monofásica de 10 amperes. Está conectada a la línea, 10 ohms, conectada a la línea A, línea y B, ¿no? Esta carga, debido a que está conectada a 2 líneas, A y B, va a recibir un voltaje AB, ¿no? Este voltaje, donde la corriente va a fluir saliendo de la fuente AB y entrando a la carga y volviendo, ¿no? De esa manera va a circular la corriente, es decir, que la corriente estaría yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Para el circuito trifásico hemos dicho que todas las cargas siempre entran al
a la carga trifásica, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Ya, entonces, decíamos que para las cargas trifásicas todas las corrientes entran al circuito trifásico o a la carga trifásica, ¿no? Pero para este caso, si solo necesitamos la corriente de línea B, solo necesitaríamos las conexiones a esa línea B, ¿no? Tanto para la carga monofásica como para la carga trifásica. Entonces, el cálculo sería el siguiente: la corriente 1 para la carga bifásica, la corriente 2 que entra al delta, la corriente 3 que entra a la estrella equilibrada, ¿no? Para la corriente 1 sería voltaje AB sobre la impedancia Z1, ¿no? Ya bueno, como siempre, voltajes según la secuencia CBA, voltajes de línea 380, voltajes de fase 219.4, ¿no? Los ángulos dependen de la secuencia. Secuencia CBA me daría 120, 0 y 120 para línea, y para fase menos 90, 30 y 150. Ya, entonces la solución habíamos dicho que era la suma de las tres corrientes. Pero haciendo un análisis de nodos, decimos que las corrientes que entran serían la corriente de línea B y la corriente 1, ¿no? Esas dos entrarían. Y las que salen serían 2 y 3. Entonces la ecuación sería corriente de línea B, bueno, la que necesitamos, la corriente I sub B, más corriente 1, igual a corriente 2 más corriente 3, ¿no? Si despejo la corriente de línea B, esta corriente 1 iría con negativo. Y esa está expresada en esta ecuación, ¿no? Corriente de línea B va a ser el negativo de la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Entonces, la corriente 1 hemos dicho que era una carga monofásica. Voltaje AB 380, ángulos menos 120 sobre 10, que era la impedancia. Y me da la corriente 1. La corriente 2 y 3 son cargas trifásicas en estrella y en delta. La más fácil es calcularla equilibrada, que simplemente sería voltaje de fase. En este caso sería el voltaje B en este punto, y el voltaje en el centro sería el voltaje N, ¿no? Entonces sería voltaje BN sobre la impedancia. Ese sería para calcular la carga trifásica en estrella, voltaje BN entre la impedancia, ¿no? Y para la carga en delta, lo que haríamos es, según el formulario, las corrientes de línea dependían de las corrientes de fase, es decir, que debo calcular todas las corrientes de fase en este delta y reemplazar las que me interesan para hallar la corriente de línea 2, ¿no? Del delta. Entonces yo reemplazo, si ustedes ven el formulario, pueden ver que el voltaje que cae en cada una de estas cargas sería un voltaje AB, BC y CN, ¿no? AB, BC y CA. Esos tres voltajes, y lo dividiremos entre las impedancias. Entonces lo que hacemos acá, ¿no? Voltaje BC y voltaje AB, porque la ecuación para hallar la corriente de línea B sería voltaje BC menos voltaje AC, ¿no? Son dos voltajes de fase del triángulo, y la resta me daría el voltaje de línea B, ¿no? Entonces tendría la primera, que sería voltaje BC sobre la carga o la impedancia BC, ¿no? Y me daría 95 ángulo menos 120. La siguiente sería la corriente de fase en el delta, voltaje AB sobre la impedancia AB, ¿no? Y la corriente sería 152 ángulo menos 30. Si se fijan, en trifásicos en ningún momento corregimos ángulos, simplemente operamos. Y la resta de estas corrientes me daría la corriente en la línea B, o la corriente 2, ¿no? Que sería 60.73 ángulos 134.2 grados, amperios, ¿no? La corriente en B sería prácticamente la suma de la carga monofásica, la estrella equilibrada y el delta desequilibrado, ¿no? Sumamos esas tres corrientes. La primera, la monofásica, tenía un signo negativo adelante.
y me daría 58.96 ángulo 8067. Esa sería mi corriente de línea B, ¿no? Como primer resultado. Ahora, lo que más nos interesa, la potencia en las cargas, tanto en la equilibrada como en las desequilibradas, y esas serían potencias trifásicas. Habíamos dicho a un principio, en la primera parte de este PDF, que para cargas trifásicas en equilibradas, acá, tenemos una sola ecuación, ¿no? Para equilibradas. Pero para desequilibradas teníamos que calcular cada una y sumar, ¿no? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, para equilibradas, una sola ecuación. Para la carga equilibrada, la potencia total en ese circuito trifásico va a ser simplemente reemplazando, esta es la ecuación, ¿no? Voy a subrayarlo. Esta sería la ecuación, ¿no? 3 veces la potencia por fase, donde sería raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea, coseno phi. Esta es la ecuación principal, raíz de 3 voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo phi. Para el sistema trifásico, el voltaje de línea sería 380 voltios, ¿no? La corriente de línea sería la corriente que entraba a esa carga en estrella, ¿no? La corriente I3, la que hemos calculado como I3. Entonces, I3 era 3763, ángulo menos 2903, ¿no? Entonces, el módulo sería 37.63, ¿no? Módulo del voltaje, módulo de la corriente y el coseno del ángulo. El ángulo es simplemente el ángulo de la carga. En este caso, la carga la carga equilibrada era 3 más J5. El ángulo de esa impedancia, 3 más J5, sería 5904. Reemplazo esos valores y ya tendría la potencia total en toda la estrella. Debido a que es equilibrada, es bien sencillo calcular. Cuando es desequilibrada, ¿qué es lo que tenía que hacer, no? Calcular cada una de las fases del delta y sumar las 3 y recién hallar la potencia total de todo la carga en delta. Entonces, para la potencia por fase sería voltaje de fase, corriente de fase, coseno de phi, ¿no? Esa es la ecuación que yo voy a utilizar 3 veces, ¿no? Para cada una de las fases. Entonces, para la fase AB sería voltaje AB en módulo, corriente AB en módulo y el coseno del ángulo de la carga, ¿no? O la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente. Entonces yo pongo el voltaje AB. Voltaje AB es voltaje de línea, 380 voltios. La corriente AB lo hemos calculado, 152 amperes, ¿no? Y la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente sería ángulo del voltaje 120 menos el ángulo de la corriente, menos 30, ¿no? Entonces hago la diferencia y me daría, en este caso la diferencia sería menos 120 más 30, ¿no? Entonces serían menos 190, no, sí, menos 90. Le sumo 30 menos 90, ¿no? Coseno de 90 me va a dar 0. Y la potencia en esa fase sería 0 watts, ¿no? Para la siguiente fase. Una razón. ¿Por qué me da este ángulo 0? Es porque simplemente en la fase AB no debe existir la potencia P. ¿Eso qué quiere decir? Que debe existir una potencia solamente o puramente Q. Es decir, que la fase AB debe ser o un inductor puro o un capacitor puro. Veamos la fase AB en el gráfico. Y fase AB, efectivamente, ¿no? Es 2.5 ángulo menos 90 grados. El ángulo menos 90 me indica que es un capacitor puro, ¿no? Entonces, debido a que es un capacitor puro, se cumple que al restar el ángulo de la corriente, del voltaje menos el ángulo de la corriente, me da un 0 para que el coseno de 0 sea 0 también, ¿no? Coseno de 0, perdón, coseno de 90 es, ¿no? Coseno de menos 90, 0.
Coseno de menos 90 grados, 0, y multiplicado por cualquier otro valor, me da 0 watts. Y entonces eso está bien. La siguiente, la fase BC. La fase BC tendría un voltaje BC y la corriente BC, ¿no? En módulo. Y el coseno del ángulo entre esos dos vectores, ¿no? Tanto voltaje como corriente. Módulo del voltaje 380, voltaje de línea, corriente 95, el ángulo del voltaje 0 grados, el ángulo de la corriente menos 20, ¿no? Entonces sería 0 menos 20. Coseno de 20, ¿no? Me va a dar un valor entre 0 y 1. Lo multiplico por el voltaje y la corriente, me da 33.922.9 watts. Y para la última fase, acá no está, ¿no? Ah, bueno, esto ya. Para la última fase no habíamos calculado, si recuerdan, en la parte de acá arriba, no hemos calculado la corriente en delta de la fase CA, solo de la fase BC y la fase AB, ¿no? Porque solo eso nos interesaba en la anterior parte del ejercicio. Ahora, entonces, calculo la corriente CA, que sería voltaje CA, sobre la impedancia de fase CA, ¿no? Y me va a dar 63.33 ángulo 150. Entonces, para la potencia de fase CA, tendría módulo del voltaje, voltaje CA, que es voltaje de línea, 380 voltios, corriente CA, 63.33, el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente, ángulo del voltaje 120, ángulo de la corriente 150, ¿no? 120 menos 150, menos 30, ¿no? Coseno de menos 30 me da un valor entre 0 y 1. Multiplico y me da 20.842,41 watts, ¿no? Sumo las tres potencias, sería potencia 1, 0, la potencia 2, 33.922.9, la potencia 3, 20.841, y me da la potencia total en el delta, ¿no? Muy aparte puedo calcular la potencia monofásica, que simplemente sería de igual manera, ¿no? La potencia sería módulo del voltaje, módulo de la corriente y el coseno del ángulo de la carga, ¿no? O la diferencia entre voltaje y corriente. Voltaje que le llega a la carga 380 voltios. Corriente, acabamos de calcular 30 amperes, ángulo menos 120. Coseno de menos 120 menos 120, ¿no? ¿Esto cuánto me da? Menos 120 más 120 me da 0, ¿no? El coseno de 0 va a ser 1, ¿no? Coseno de 0, 1, y me daría simplemente 380 por 38. ¿Por qué me da este ángulo 1? O el coseno de este ángulo me da 1. ¿Por qué me da? Porque simplemente sé que si era el ángulo del triángulo de potencia, quiere decir que el ángulo era 0, ¿no? Es decir, que toda la potencia era potencia P. Y si toda la potencia toda la potencia era potencia P, significa que era un resistor, ¿no? Y verificamos si la carga monofásica era un resistor. Si nos fijamos el gráfico, nos decía que la carga bifásica era de 10 ohms, ¿no? Efectivamente era un resistor puro, ¿no? Por eso el coseno, por eso el ángulo sale 0 y el coseno sale 1, ¿no? Y ahí terminaríamos el ejercicio del día de hoy. La siguiente semana haríamos lo que es teorema de Blondel y lo que es prácticamente solo eso, ¿no? Solo queda teorema de Blondel y corrección del factor de potencia, que normalmente no entra al examen. Entonces la siguiente semana haríamos teorema de Blondel y corrección del factor de potencia. Eso sería todo